presentación, una pequeña introducción y la verdad que intentaré recuperar el tiempo, ¿no? Para que Víctor precisamente tenga el mayor espacio posible para hablarnos, ¿no? En principio, lo sucedido hoy, ¿no? Lo primero que nos debería llevar una reflexión de qué sucede en este país, precisamente con la República, ¿no? Que todo está lleno de accidentes, precisamente, con la República. Esta mañana hicimos el pequeño homenaje a los represaliados por el franquismo en el Parque de los Pinos en Plasencia, que fue construido precisamente por presos políticos aquí en la ciudad de Plasencia, y nosotros allí hablábamos preferiblemente de que la República como tal era un concepto de ideas, ¿no? Y en ella destacábamos precisamente unas cuantas, ¿no? Como la igualdad, necesaria más que nunca en estos tiempos, ¿no? Por lo tanto, la República que nosotros fuéramos a construir o quisiéramos construir en el siglo XXI debería ser feminista, ¿no? Hablábamos también de la libertad, libertad de acción, libertad de expresión, libertad en todos los ámbitos, ¿no? Y precisamente la libertad se ejerce, pues eso, haciendo libertad. De la justicia social, ¿no? Tan importante, ¿no? Y analizábamos precisamente la situación en la que nos encontrábamos en Plasencia, ¿no? De paro, de precariedad, de una situación social donde muchas personas se están quedando descolgadas y donde muchas personas tienen carencias, muchas, ¿no? Todos conocemos casos en Plasencia de personas que llevan 5 meses con la electricidad cortada, ¿no? Y ante eso no hay ningún tipo de respuesta organizada estatal, ¿no? Hablábamos también de la austeridad, ¿no? Pero no la austeridad tal y como la entienden los neoliberales, ¿no? Sino la austeridad en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y en un consumo responsable de materias y un consumo, es decir, un consumo respetuoso con el medio ambiente. Por lo tanto, también la República que se vaya a construir en este país, la República del siglo XXI, también sería ecologista, ¿no? Hablábamos también de que debería ser laica. Esto no quiere decir anticlerical, ni mucho menos, ¿no? Cada persona en su ámbito privado puede rezar al Dios que cada uno crea oportuno, ¿no? Pero desde luego que lo que nosotros decíamos es que el Estado como tal no debería ser de ningún tipo de religión y debería existir una separación, ¿no? En fin, hablábamos de una serie de conceptos y de valores que creo que lo fundamental no es en sí la bandera, ni en sí el himno del griego, ni es en sí ningún tipo de ornamento, ¿no? Sino fundamental son los valores que debemos cimentar en esta sociedad para que poco a poco, esperemos que pronto, ¿no? El nuevo orden o nueva forma de organizar este Estado sea posible, ¿no? Y desde luego que la República no viene esperando sentados, ¿no? Si los republicanas de este país no la traemos, no la parimos, no vendrá jamás, ¿no? Hablábamos, en fin, también hablábamos de un concepto básico, ¿no? Y hacíamos también referencia al 39 aniversario de la legalización del Partido Comunista de España. Yo soy miembro del Partido Comunista de España y como tal me siento muy orgulloso de nuestra historia y siendo consciente también de que fuimos la última fuerza política organizada en este país en legalizarse, que habla muy poco de esta democracia existente,
Y en eso es precisamente lo que se trata, de mejorarla. No podemos hacer, desde luego, una defensa del republicanismo en absoluto en meternos con una familia determinada, aunque haya motivos, ¿no? Pero, es decir, nuestra construcción de esta nueva forma de organizarnos debe partir desde valores. Con esto muy concentrado, porque creo que quien debe hablar hoy, ¿no?, el compañero Víctor Casco, historiador, antiguo diputado de la Asamblea de Extremadura y republicano convencido. Con lo cual os dejo la palabra a Víctor. Creo que puede hablar cosas más interesantes que yo. Bueno, no creo. Pues muchas gracias, Abel, y también muchas gracias a los compañeros y compañeras de la Asamblea Local por haberme invitado y sacarme un poquillo de mi retiro cacereño, donde llevo ya unos cuantos meses de bastante tranquilidad, ¿no? Aunque esto no supone ningún ejercicio de intranquilidad, sino al contrario. Defender un modelo republicano, en principio, y si nos ceñimos exclusivamente a una cuestión democrática, es sencilla y básica. En una república, el máximo jefe del Estado, y en el caso de España, al jefe de los ejércitos, y el representante institucional ante cualquier nación española. En una república, todo ciudadano, hombre o mujer libre, lo elige. Mientras que en una monarquía depende de unos apellidos y de un privilegio que viene de la Edad Media, del feudalismo. Por lo tanto, simplemente por una cuestión democrática, frente al feudalismo y los privilegios, el poder elegir a tu jefe del Estado ya es un argumento a favor. Pero evidentemente cuando desde una óptica de izquierda o una óptica progresista se habla de república, hay que ir más allá del mero hecho de elegir a un representante político, a un jefe del Estado, para plantear, en primer lugar, qué modelo de república queremos y también, a eso llegaré luego al final, cómo queremos llegar a ella. Porque repúblicas las hay de muchos tipos. Hay repúblicas oligárquicas, hay repúblicas dictatoriales, hay repúblicas presidencialistas, hay repúblicas democráticas, hay repúblicas, ha habido, o nosotros queremos defender, repúblicas de ciudadanos. Repúblicas de ciudadanos con principios y valores republicanos. Y por lo tanto lo que yo voy a hacer aquí de manera breve, para que luego se pueda hacer un debate, es confrontar qué valores republicanos son los que nosotros tenemos que poner encima de la mesa y cuáles son los valores que imperan en la monarquía constitucional actual. Y hacer por lo tanto una charla que rehúya la nostalgia que a veces se impregna mucho de nuestros actos, aunque eso no signifique renunciar a poner en vigor la historia democrática de un pueblo y la memoria histórica. En el mundo de la historia, por ejemplo, nosotros ya no hablamos de historia, memoria histórica, hablamos de memoria democrática. Porque cuando se trae a colación, por ejemplo, la Segunda República, lo que se está haciendo es un ejercicio de memoria democrática. Porque la primera democracia que surge en España es con la Segunda República. Antes de 1931, cuando se aprueba el voto de la mujer en la Constitución del 31, el 50% de los españoles no podían votar porque eran de condición femenina. Por lo tanto, si es la primera experiencia democrática, se debe valorar como tal. Decía, por lo tanto, que nuestro modelo es una defensa de una sociedad, una política y un Estado radicalmente distinto al que existe ahora, una república de ciudadanos con principios y valores republicanos. Ciudadanía, por lo tanto. Empecemos por ese término, por esa palabra, ante la cual a veces no reflexionamos suficientemente. ¿Cuándo surge el concepto de ciudadanía y por qué surge el concepto de ciudadanía? En 1789, cuando los revolucionarios franceses querían oponer una palabra al súbdito, decidieron acudir a la vieja terminología del latín y recuperar una palabra de Roma, de la antigua Roma, civitates. Pero en latín, el ciudadano, el civitates, no era simplemente
como erróneamente muchos consideran, aquel que vive en una ciudad. El civitates, el ciudadano, era todo hombre libre que tenía unos derechos inalienables y que los ejercía como tal. Frente al esclavo, frente al extranjero, frente a la mujer en la antigua Roma, el ciudadano era sujeto de derechos, era un hombre libre. Pero además, los romanos, que eran muy poco originales, esa palabra civitates lo que hacen es adaptarla de un término previo que existía en la antigua Grecia, en las asambleas de ciudadanos de la antigua Atenas, que era, fijaos, políticos. Es la adaptación que hacen del griego al latín. En griego es políticos, político. También nos hemos dejado muchas veces arrebatar nuestras propias palabras, nuestras propias identidades. La política que hoy, por ejemplo, se pretende como un asunto solo de una minoría, y además de aquellos que tienen un conocimiento especial, que manejan ciertos arcanos, cierto lenguaje, eso no tiene nada que ver con lo que significa en griego, en el lenguaje, política, políticos. Todo ser humano que vive en una sociedad, que comparte un espacio junto a otros seres humanos, que tiene que velar por sus intereses y por los intereses comunes, es un político. Y por tanto no puede renunciar a esa parcela. Y sin embargo son muchos los que defienden que en cuestiones políticas solo pueden decidir una minoría, aunque eso sí, de manera graciosa, puedan ser elegidos cada 4 años por el soberano. Ese concepto clasista, por ejemplo, lo hemos visto en las declaraciones del académico de la lengua, Félix da Silva, cuando para criticar a la alcaldesa de Barcelona decía que tenía que estar vendiendo pescado. Bien, ¿y qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no una vendedora de pescado no va a hablar de política, o ser alcaldesa, o ser diputada? ¿Desde cuándo hay una especialidad académica que te faculte para ser político o no? Cuando cualquier ser humano es político, debe ser político y no puede renunciar a esa parcela. Por lo tanto, cuando hablamos de república de ciudadanos, nos referimos a una república de hombres y mujeres que tienen derechos, el de la libertad en primer lugar, pero sobre todo y especialmente el derecho de participación, de no renunciar a decidir por sí mismo aquello que les afecta. Aristóteles lo tenía muy claro cuando hablaba de qué era política y qué era ciencia. Él decía, lo expresaba de la siguiente forma en un texto que se llama La República. Decía, política es todo aquello que sometido al debate ciudadano se puede transformar o cambiar. Y ciencia es aquello que no depende de lo que opine el conjunto de los seres humanos. Por ejemplo, el triángulo isósceles o el teorema de Pitágoras. Por mucho que opinemos, el teorema de Pitágoras se va a mantener, aunque se vote y se decida lo contrario. Por lo tanto, ahí no cabe intervención popular, no cabe debate ciudadano. Eso es ciencia, porque no depende de la opinión tosa, no depende de la opinión de los seres humanos. Sin embargo, cuestiones económicas o de mercado o cuestiones laborales sí dependen de la opinión, sí pueden ser transformados, sí pueden cambiar. Y por tanto, eso es política. Política es debatir sobre aquello que te afecta y sobre lo cual puedes tomar una decisión, puedes tener una opinión y puedes transformarlo, cambiarlo. En la antigua Atenas, además, los políticos, los ciudadanos, tenían 3 derechos básicos. Uno, el de la libertad, evidentemente, frente al esclavo. El ciudadano era aquel que era libre. Pero además había otros 2 esenciales sobre los cuales hay que recuperar esa memoria. El derecho de isegoría y el derecho de parresía. Empecemos por este último, parresía. Parresía significa libertad absoluta de palabra. El primer derecho que tenía un político, que era un ciudadano, en la antigua Atenas, era poder hablar de todo sin que nadie le coarte su libertad de expresión. Poder hablar en el aula, poder hablar en las plazas, poder hablar en la calle, poder hablar en el templo,
podían hablar sin ningún límite. Y fijaos cómo en nuestra monarquía constitucional el derecho a la palabra cada vez se va limitando más. ¿Qué es ese juicio, por ejemplo, que se ha organizado contra los titiriteros de Madrid? O contra este concejal de Ahora Madrid por los tuits antisemitas que puso. O el juicio a Rita Maestre por el acto en la capilla de la universidad. Es un juicio contra la libertad de expresión. Es un juicio que busca fundamentalmente que la gente tenga miedo a opinar, a criticar, a hablar, a establecer otros planteamientos. Pero sobre todo es un juicio contra la libertad de expresión de un segmento concreto, el de la gente humilde, el de la gente pobre, el de la gente que reivindica derechos. Porque evidentemente la libertad de expresión de aquellos que se manifiestan, por ejemplo, todos los días contra la igualdad de género, contra la orientación sexual de las personas, contra el derecho a vivir dignamente, ahí no hay ningún problema. Te pueden acusar de terrorista, te pueden acusar de indecente, te pueden acusar de ser un delincuente por la forma en la que vive. Para ellos sí hay una libertad absoluta de expresión. Sin embargo, lo que se pretende es coartar la libertad de expresión de las personas humildes que quieren cambiar su condición de vida. La ley Mordaza, sin ir más lejos, que persigue el restringir el derecho sindical de la palabra, o el secuestro de revistas. En España se han secuestrado revistas, por ejemplo, el jueves, por una carátula, por una portada satírica donde aparecía el actual jefe del Estado, que entonces era el príncipe heredero. Ha habido secuestros de publicaciones en una democracia hace 5 o 6 años. Y está habiendo un juicio político a personas por aquello que están expresando mediante la palabra. Y el propio terrorismo se utiliza constantemente, desvirtuándolo, para acusar a personas por opiniones que son políticas, que son exclusivamente políticas. Pero ese atacar la libertad de expresión, impedirte la parusía, también tiene otra manifestación en la monarquía actual, que es el silencio continuo acerca de todos los asuntos que afectan a la monarquía. El férreo pacto de silencio que en su momento arropó a Juan Carlos I de España, de tal forma que no se podía hablar de determinadas cuestiones relacionadas con el monarca, y no me estoy refiriendo a los asuntos relativos a su vida marital, porque eso es cuestión, en todo caso, familiar. Yo denunciaré la hipocresía de aquellos que me están vendiendo la familia tradicional nuclear y luego no son precisamente los primeros en cumplir ninguno de los preceptos cristianos en torno a esa familia nuclear cristiana. Pero eso es una cuestión en todo caso personal. Lo que sí me resulta preocupante es que no se puede hablar de los negocios, de las corruptelas que ha rodeado a la monarquía en este país. Porque había un pacto de silencio para que nada de eso surgiera. Un pacto de silencio que hoy también se ha establecido en torno al actual jefe del Estado, Felipe VI. Por lo tanto, República de los Ciudadanos con un derecho, en primer lugar, esencial, parresía. En la República todo el mundo tiene derecho a opinar y a hablar libremente. El segundo derecho fundamental que tenían los políticos en la antigua Atenas era isegoría. La palabra traducida al castellano actual significa igualdad ante el nomos, ante el pueblo, igualdad ante la ley. Pero tenía dos acepciones. La primera, evidente: todo ciudadano es igual ante la ley. Las normas rigen para todos, tengan la condición que tengan, sean artesanos, sean comerciantes o sean nobles. Todos se someten por igual a la ley. Evidentemente, hoy estamos asistiendo a un espectáculo donde comprobamos que la ley no es igual para todos. Hay una justicia para ricos y hay una justicia para pobres. Hay una justicia para los que roban gallinas y hay una justicia para los que roban con los bancos. Esto lo ha dicho un juez del Tribunal Superior, si no me equivoco, y no precisamente un revolucionario de izquierda. Y eso es así. Pero no solo nos encontramos con esa justicia donde se discrimina en función de la capacidad económica que tiene, es que también
estamos en una sociedad donde no todos somos iguales ante la ley, porque hay un artículo en el título segundo de la Constitución española que dice expresamente que el jefe del Estado es irresponsable ante la ley, que no puede ser juzgado por nada que haga. Por lo tanto, hay una justicia teóricamente hay una justicia para el 99,9% de los españoles y un privilegio judicial para una sola persona. Eso es insostenible y desde luego en una república no podría permitirse. Pero más aún, ese derecho a la irresponsabilidad judicial se ha extendido incluso cuando ya no se ejerce el cargo. Qué indignidad poder ver en el Congreso de los Diputados, cuando estaba paralizada la reforma de la ley de hipotecas que te estaba exigiendo Europa, porque se estaba diciendo que en este país la ley hipotecaria, que venía de 1911, no era acorde con las directivas de la Unión Europea, y no hubo manera en aquel Congreso, donde había mayoría absoluta del Partido Popular, para modificarla, y aún seguimos viendo cómo se echa a la gente de sus casas, y sin embargo, en 10 días, el Partido Popular y el Partido Socialista modificaron los códigos legales para ampliar el privilegio feudal de no ser sometido ante la ley al monarca que acababa de abdicar, para que entre otras cosas no se le pudiera juzgar, no por lo que haya hecho en el pasado, que ya no se le podía, porque la ley no puede ser retroactiva, para lo que haga, una vez que deje de ser jefe del Estado. Se ha mantenido, por lo tanto, esa máxima cobertura hacia una persona, se ha modificado en 10 días. Pero decía que Isegoría no es solo igualdad ante la ley. Los antiguos lo tenían muy claro. Isegoría debería ser también una igualdad material. Lo que planteaban era que solo se podía participar libremente en el ejercicio de la política si tenían unos medios de subsistencia mínimos y asegurados. Eso lo tenían absolutamente claro. Sin una igualdad material mínima, no significa que todo el mundo sea igual de pobre o igual de rico. Evidentemente, incluso en una república de ciudadanos van a existir ricos y pobres. Lo que no va a haber es pobres absolutos. Lo que debe asegurarse es una igualdad mínima de partida que le permita a las personas poder defender con libertad, sin ningún tipo de cortapisa, sus derechos. Esa isegoría e igualdad material, por ejemplo, en la antigua Atenas, consistió en lo siguiente. En las primeras asambleas de ciudadanos que se convocaban, solo iban los ricos, aquellos que podían dejar el negocio, que no tenían negocio, no dependían de negocio y por lo tanto participaban. Y de 10.000 personas que estaban convocadas en el ágora para poder participar, acudían 50. Hubo un personaje revolucionario que se llamó Pericles, que decidió implantar un salario mínimo para que cualquier artesano, cualquier comerciante o cualquier agricultor pudiera dejar el día que se convocaba la Asamblea de Ciudadanos su negocio, porque no iba a perder un jornal, porque iba a poder participar. Y a partir de esa reforma de Pericles, se llenó la Iglesia, que era como se denominaba el órgano donde se juntaban los ciudadanos en Atenas, se llenó de ciudadanos humildes, de tal forma que Aristóteles dijo, la democracia es el sistema orientado al interés de los pobres, porque la mayoría son pobres, y por lo tanto, si la mayoría puede participar y decidir, las decisiones que adoptan se benefician a sí mismos y no a las antiguas oligarquías. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de tercera república de ciudadanos, con el derecho de libertad, con la igualdad ante la ley y con un mínimo material garantizado, hay que hilarlo con debates como la renta básica, el derecho a la vivienda, los recursos mínimos o el trabajo garantizado. No nos vale una república donde podamos elegir a un jefe del Estado. Eso no es suficiente. Necesitamos una república donde los ciudadanos y ciudadanas tengan un mínimo garantizado, donde tengan una vivienda,
donde tengan un trabajo o, si no tienen un trabajo, unos recursos que se puedan establecer colectivamente por decisión del soberano, que es el ciudadano. Y urge 4.000 suicidios con el último dato que se ha puesto encima de la mesa. 4.000 suicidios solo se pueden explicar en un contexto de crisis, donde hay gente que efectivamente llevan con la luz cortada o sin agua o sin trabajo, o donde se encuentran en algunos casos teniendo que acudir a los comedores sociales para poder alimentarse. Evidentemente hay un porcentaje de suicidios que siempre va a existir, esté la sociedad como esté, pero 4.000 suicidios, más muertes por suicidio que accidentes de coche, solo se puede explicar por la desesperación diaria que viven miles de personas en este país. Una situación, por lo tanto, insostenible. Valores republicanos. Os había dicho, república de ciudadanos con derechos elementales y además construida sobre una serie de valores y principios republicanos. Esto resulta esencial para nosotros. Los valores republicanos, además, ha sido marca de la casa. Históricamente, los republicanos españoles, y en esto somos herederos de los republicanos franceses, han vinculado su modelo de Estado a un conjunto de principios esenciales para ellos irrenunciables. Por ejemplo, el laicismo, la separación Iglesia-Estado, el laicismo, que significa la absoluta neutralidad de las instituciones ante las distintas confesiones religiosas. No es un ataque a ninguna creencia, es simplemente neutralidad, porque las creencias es un asunto personal, intransferible y, por supuesto, un derecho de cada uno de los individuos. Pero el Estado no puede ser ni ateo, ni agnóstico, ni cristiano, ni musulmán, ni judío, ni brahmano. Tiene que ser neutral y respetar, por lo tanto, cualquier confesión. Pero el Estado neutral no puede tener crucifijos en las escuelas. El Estado neutral no puede pagar profesores en la enseñanza para que enseñen doctrina religiosa, la que sea. El Estado neutral no puede acudir con los símbolos del Estado a las procesiones, lo que no significa que los cargos institucionales como personas individuales acudan a las que quieran, que tienen todo su derecho, pero no con las insignias que representan al conjunto de los españoles. Educación y cultura, principios y valores republicanos esenciales. En educación y en cultura, por ejemplo, la Segunda República lo tuvo claro desde el principio. Tenemos la experiencia de las misiones pedagógicas, o del teatro del pueblo de Casona o de Federico García Lorca, o las escuelas de libre enseñanza, la institución de libre enseñanza. Tenemos las manifestaciones culturales que a lo largo de esos 6 años, entre 1931 y 1939, se pusieron en pie en este país. Cuando se proclama la Segunda República, el 14 de abril de 1931, el 70% de los españoles eran analfabetos o semianalfabetos. Había gente que sabía leer y escribir y poco más. O mejor dicho, que sabían firmar o sabían leer, pero no sabían la mayoría de ellos escribir. El primer proyecto que aprueba la Segunda República es la construcción de 20.000 escuelas públicas. Más escuelas públicas en un proyecto ministerial que en los 25 años anteriores del régimen de Alfonso XII y Alfonso XIII. Más que en 25 años. Y las misiones pedagógicas fueron recorriendo aquellos pueblos aislados de la España rural para llevarles, por ejemplo, reproducciones del Museo del Prado, discos con música popular o música clásica, o libros. Iban dejando pequeñas bibliotecas en cada centro porque querían llevar la cultura a cada rincón, a cada persona, a cada ciudadano, porque consideraban que todo ciudadano, viviera donde viviera, tenía derecho a la cultura y tenía derecho a una educación que formaba parte, por cierto, de los bienes materiales de una persona. Los bienes materiales de una persona no es solo el pan, la vivienda, el trabajo,
Un bien material es también tener cultura, tener un acceso a una educación. Forma parte de nuestro ser, es esencial para cada uno de nosotros. El ocio es un bien material que se tiene que garantizar. Y por lo tanto también hay que hablar de reparto del trabajo y de reducción de la jornada laboral. También hay que plantearlo porque la persona tiene derecho a disfrutar de un espacio de su vida donde no tenga que estar sometido al trabajo exclusivamente, para poder crecer como ser humano. Bartolomé Cosío fue el responsable de poner en marcha las misiones pedagógicas. Cuando él defendió el proyecto en el Congreso de los Diputados, decía: no nos vale a los republicanos con conseguir que todos los españoles sepan leer y escribir. Eso no es bastante. Nosotros lo que buscamos es que tengan ansias por leer, por formarse. Y por lo tanto, valor esencial republicano debe ser la reivindicación de una cultura crítica, de una cultura participativa, de una cultura inquieta y de una cultura subversiva. Valores republicanos son también todo lo que afecta a la libertad personal, vivir tu sexualidad sin ningún problema, disfrutar de tu cuerpo, valores relacionados con la ecología o valores relacionados con el feminismo, también deben integrarse en el discurso republicano. Y por supuesto, valor republicano debe ser la ejemplaridad pública. Si eres un cargo institucional o un simple ciudadano, tienes que saber comportarte con un mínimo de dignidad, porque en el caso de un cargo público, tú estás dando ejemplo ante una ciudadanía. Yo debo confesar que tengo envidia, por ejemplo, de Islandia. Cuando un presidente de derechas, conservador, aparece vinculado a un caso de corrupción, vamos a decirlo sin que con suavidad, o que no se escuche, vamos, fuera, mejor no lo diría, un caso de corrupción de Chichinabo en comparación a lo que se ha vivido en este país. De Chichinabo, sinceramente. Pero que ese presidente en 45 horas dimita por la presión ciudadana que se encontraba en la calle, nos está hablando de una sociedad enriquecida en lo cultural, en lo ideológico, en los valores que tiene, que no está dispuesta a tener a un representante que tenga una mancha, una mínima mancha en su currículum. O con ministros que dimiten por una multa de tráfico, por no justificar 450 euros, o por haber copiado, pasó en Alemania, 2 párrafos en una tesis doctoral, haber plagiado, y dimiten por eso. ¿Por qué? Porque allí existe un concepto de ejemplaridad pública, y el dirigente, el cargo público, dice que por encima de sus cuestiones personales está la imagen de la institución. Pero además se ven obligados a dimitir porque la sociedad no secunda su comportamiento y salen a la calle para exigir que esa persona salga de la institución. Y por lo tanto no les queda más remedio. Cultura republicana